pantalla harto, entonces ya voy a compartir primero la que es de ejercicio. Ya, entonces dice, Salmones Magallánicos es una firma dedicada al cultivo de salmónidos, salmones y truchas que explota toda la cadena productiva desde el nacimiento hasta el faenamiento y empaquetado, pasando por las etapas de crecimiento, reproducción y desovación. Mediante una rígida política de costos mínimos, ha logrado sobrevivir al virus ISA, mientras varios de sus competidores han tenido que fusionarse, solicitar la quiebra o hacer aumentos de capital para rescatar negocios con deplorables situaciones financieras. El directorio de Salmones de Salmomasa no está seguro de qué tan saludables son sus números, por lo tanto solicitó al gerente general que presentara el estado de situación financiera y el estado de resultados bajo IFRS, normativa que había adoptado hace un par de años. El CEO presentó lo siguiente para el ejercicio de 2014. Ya, pues entonces aquí nos están dando el estado de situación financiera, después nos están dando el estado de resultados. Dentro de las explicaciones al directorio por parte del gerente general, junto con el contador general de la firma, se indicaban los siguientes puntos. 1. La empresa poseía instalaciones abandonadas que no habían sido utilizadas por mucho tiempo y se clasificaban como propiedades de inversión, pero desde este año se instalaron las bodegas de la firma y pasaron a estar productivas, calificando como propiedad, planta y equipo. Dentro del valor de esta propiedad de inversión se identificó que el terreno poseía un valor razonable de 4.500.000 y el resto correspondía a las edificaciones. No hubo ni adquisición ni otros movimientos en propiedad de inversión. 2. Las máquinas procesadoras ya habían cumplido su vida útil económica y dado que renovarían los equipos en 2015, a finales del 2014 se decidieron a venderlas con la consiguiente pérdida registrada en resultados. El valor del libro bruto, costo de adquisición de dicha maquinaria, era de 135 millones y el precio de venta fue 3. Una partida especial de truchas había sido cosechada durante el 2014, pasando al inventario, y esto explica una parte de la variación de las existencias del periodo. 4. La política de la empresa es comprar algunas hojas de salmón para generar nuevas especies, además de considerar el crecimiento y la reproducción de los actuales peces. En este aspecto, a resultados se llevó la variación en el fair value de los activos y los nuevos peces conseguidos de la reproducción del 31 de diciembre del 2014 representaron un valor de 50 millones. Durante el 2014 se volvieron a adquirir los derechos de agua por un periodo de 5 años. La pérdida por diferencia de cambios corresponde a una variación en el valor de los pasivos financieros, dado que utilizan como moneda funcional y de presentación de los estados financieros los dólares de Estados Unidos, pero los bonos se habían emitidos en coronas noruegas. 7. Dentro de los gastos de administración y ventas se ha incluido un ítem que corresponde al deterioro que sufrió la plusvalía. Entonces, la primera nos dice determinar cuánto fue la variación en las necesidades operativas de fondos NOF durante el año 2014. Ya, entonces si ustedes se fijan, generalmente denunciado bastante largo, ¿ya? Pero no se tienen que asustar tanto porque siempre son iguales. La idea es tener como harta comprensión lectora, en verdad. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la primera. Entonces nos dicen en la A cuántas fueron las no. La variación. ¿Se ve? ¿Sí o no? Sí, sí. Ya, perfecto. Entonces, tenemos que las NOF van a ser los activos corrientes menos los recursos espontáneos. ¿Ya? Los recursos espontáneos van a ser todos los pasivos no costosos para la empresa. No costosos. ¿Ya? Entonces, calculemos primero el del 2013. ¿Cómo sería? Entonces, tenemos los activos corrientes que serían de
32.250.000. Y ahora le tenemos que restar todos los pasivos que no son costosos, ¿ya? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser restar todos los pasivos corrientes y vamos a ir ajustando eso. Entonces, los pasivos corrientes son de 67.190.000, ¿ya? Pero dentro de eso, dentro de los pasivos corrientes, si ustedes se fijan, tenemos la deuda de largo plazo. La deuda de largo plazo es costosa para la empresa porque ellos tienen que pagar intereses, ¿ya? Entonces eso no sería un recurso espontáneo. Por lo tanto, para sacárselo vamos a tener que sumar esos 5 millones. Ya, ¿qué más? Dentro de los pasivos no corrientes también tenemos un recurso espontáneo, que serían los impuestos diferidos. Entonces eso también lo tendríamos que incluir. Entonces, como es un recurso espontáneo, le restamos 3.870.000. Y eso nos va a dar un total de menos 33.810.000. ¿Alguien tiene una duda hasta acá? ¿No? ¿Qué son esos 3.870.000? Los 3.870.000 son los impuestos diferidos, que están dentro de los pasivos no corrientes. ¿Ya? Los impuestos diferidos generalmente son este remanente que tienen las empresas, por ejemplo, no sé, si un año tuvo pérdida, generalmente el Servicio de Impuestos Internos le perdona una porción de los impuestos, dado que no tiene utilidades, y eso lo tiene que pagar el próximo año si es que llega a tener ganancias, ¿cachai? Entonces, al final, este perdonazo del Servicio de Impuestos Internos se considera como un pasivo no costoso, o un recurso espontáneo, ¿ya? Entonces después vamos al 2000. Pero oye, ¿por qué lo estáis restando si están dentro de los pasivos no corrientes? Ya, porque yo tengo que restar todos los recursos espontáneos, ¿ya? Entonces acá estoy restando los pasivos corrientes, ¿ya? Pero dentro de los pasivos corrientes está la deuda. Yo no quiero que esté la deuda ahí, por eso la estoy sumando para no considerarlo dentro de los 67 millones, ¿ya? Y después los impuestos diferidos también son un recurso espontáneo, entonces también lo tengo que restar, ¿ya? Voy a tomar eso como un ya. Entonces, el siguiente año, los activos corrientes son de 64.680.000. Le tenemos que restar todos los pasivos corrientes, que son de 70.880.000. De nuevo, tenemos que reversar, entre comillas, lo que es la deuda de corto plazo, que son los 4.300.000. Perdón, la deuda de largo plazo. Y después nos faltan los impuestos diferidos, que son los 5.220.000. Me están preguntando qué eran los 5 millones. Los 5 millones, ya, es la deuda de corto plazo. Los 4 millones también es la deuda de corto plazo. ¿Y qué más? ¿Otra duda? Entonces esto nos va a dar menos 7.120.000. Sí, hola, disculpa. Dime. ¿Cómo entiendo bien cuáles son los pasivos no costosos para la empresa? Ya, un pasivo costoso es que a la empresa le está costando plata. ¿Ya? ¿Qué significa que le está costando plata? Que tiene que desembolsar algo por tener ese pasivo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la misma deuda, ¿cachai? Cuando una empresa se endeuda con el banco, o sea, la empresa sí o sí le tiene que pagar intereses al banco, ¿cachai? Eso es costoso para la empresa, ¿ya? En cambio, una cuenta por pagar, al final lo único que está haciendo el proveedor es dejarte a ti pagar en 30 días, ¿cachai? Pero tú no vas a desembolsar más plata porque te están dejando pagar en 30 días más, ¿cachai? Entonces, eso para ti es un pasivo, pero no es costoso, porque tú no estás pagando interés por eso. ¿Ya?
Sí, perfecto, gracias. Ya, bacán. Entonces me están pidiendo la variación en las NOF. Entonces ahora yo tendría que hacer la diferencia entre los 33 y los 7 millones. Y eso nos daría 26.690.000. Y esa sería la respuesta de la A. ¿Todo bien hasta ahí? La voy a dejar ahí por si están escribiendo. Vamos con la B. En la B nos piden: prepare el estado de flujo efectivo según el método que más le acomode. Entonces, el método que más le acomoda va a depender bastante de ustedes. Yo recomiendo hacer el método indirecto, porque con el método directo de repente se tienden a confundir un poco más, ¿ya? Pero cuando ustedes están haciendo ejercicios antes de la prueba, intenten hacerlo de las dos formas porque les va a servir harto de práctica y como para soltar la mano, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer por el método indirecto. Entonces, estado de flujo de efectivo, método indirecto. Ya, entonces, lo primero que ponemos cuando estamos usando el método indirecto es la utilidad del ejercicio o la utilidad neta, ¿ya? Entonces, la utilidad del ejercicio sería en este caso 29.106.000. Entonces, este es como nuestro punto de partida del ejercicio. Entonces, nosotros sabemos que la utilidad no representa realmente un flujo de caja, ¿ya? Dentro de la utilidad hay varias partidas que no lo son. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer ahora es revertir todas esas partidas que no son un flujo de caja, ¿ya? Entonces, vamos a empezar primero con la pérdida de la venta de maquinaria, que me la están dando en el mismo estado de resultados, en el enunciado abajo. Entonces, la pérdida por la venta de la maquinaria no es un flujo, o sea, claro, no es una salida de efectivo, pérdida por venta de la maquinaria. Entonces, me están diciendo que mi pérdida fue de 17.600.000. Entonces, eso, como no es una salida de caja, lo voy a sumar. Entonces va a ser más 17.600.000. Después, otra partida que no es una salida de caja es la diferencia de cambio. La diferencia de cambio. La diferencia de cambio está restando 14 millones en estado de resultados, por lo tanto lo vamos a sumar para poder reversarlo. ¿Ya? Perfecto. Después, otra partida que no es una salida de caja, vendría siendo la variación en el fair value de los activos biológicos, ¿ya? Porque eso es simplemente una revalorización. No me está saliendo ni entrando plata. Entonces, ahí me está entrando plata, por lo tanto, como lo tengo que reversar, va a ser una salida. Y va a ser la variación fair value activos biológicos. Y van a ser menos 92 millones. Ya, hago una pausa acá por si tienen dudas. ¿Sí? ¿No? Hola, yo que no entendí lo de los impuestos diferidos. Lo de los impuestos diferidos, Sí, acá ¿por qué se consideran? El no. ya, por lo que expliqué del hecho de que, imagínate que tú un año no tienes utilidades, tienes puras pérdidas, ¿ya? Si tú tienes pérdidas, el Servicio de Impuesto Interno te va a perdonar los impuestos que tú tienes que pagar, ¿ya? Te los perdona, entre comillas, porque eso va a pasar a impuestos diferidos, ¿ya? Porque tú lo vas a tener que pagar sí o sí el próximo año, ¿cachai?
Entonces al final te están como otorgando un crédito, pero ese crédito no es costoso, tú no tenés que pagar intereses por eso que te están prestando. Simplemente cuando tú tengas ganancias, las vayas a pagar, ¿cachai? Entonces por eso es un pasivo no costoso. ¿Me cachaste? Ah, sí. Sí. Pero igual están en largo plazo, ¿no? Eh, Ahí me enredé un poco. Sí, pues están en el largo plazo. Si al final un recurso espontáneo puede estar tanto en el largo plazo como en el corto plazo. Por eso como que Ah, perfecto. por eso hay mucha gente que se confunde, que dice como la no es pasivo corriente menos pasivo corriente. Y no es eso. Tienen que ser los recursos espontáneos. Todos los pasivos no costosos para la empresa. ¿Ya? Ya, bacán. Sí, ¿Ya hay alguna duda gracias. a la vez? Ya, entonces vamos bien. Eso es buena señal. Ya. Después, pérdida por... Ya. Entonces, ya reversamos todo lo que teníamos en las utilidades, ¿ya? Entonces ahora tenemos que ir leyendo todos los puntos que nos pusieron enunciados, ¿ya? Entonces, primero, si vamos al punto 7, nos dicen, dentro de los gastos de administración y ventas, se ha incluido un ítem que corresponde al deterioro que sufrió la plusvalía, ¿ya? Entonces, en mi estado de resultados, donde me están dando todos los ítems, están los gastos de administración, y dentro de los gastos de administración me están incluyendo algo que no es salida de caja, que es el deterioro de la plusvalía. Entonces, eso lo voy a tener que reversar, ¿ya? Entonces, voy a tener que reversarlo porque es una pérdida por el deterioro de la plusvalía. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Vamos a ver el estado de situación financiera, vamos a ir al ítem que es la plusvalía, que está en los activos no corrientes, y tenemos que el 2013 tenemos 27 millones de plusvalía, y el 2014 tenemos 3 millones de plusvalía, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que la variación fue de 24 millones. Entonces así sabemos que la pérdida por deterioro aquí tienen que ser los 24 millones los que tenemos que reversar. ¿Alguna duda con eso? Ya, perfecto. Luego, tenemos que ver el tema del gasto por depreciación, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos maquinaria, tenemos terreno, ¿ya? Algo se está depreciando sí o sí, ¿ya? Entonces, tenemos que depreciar el gasto por depreciación. ¿Cómo vamos a ver esto? Entonces, si ustedes se fijan, en el punto 2 me están diciendo, las máquinas procesadoras ya habían cumplido su vida útil económica, y dado que renovarían los equipos en 2015, a finales del 2014 se dedicaron a venderlas con la consiguiente pérdida registrada en resultados. El valor en libro bruto, costo de adquisición de dicha maquinaria era de 135 millones y el precio de venta fue de 67.400.000. ¿Ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer nosotros es calcular cuál era el valor libro de la maquinaria al momento que la vendimos, ¿ya? Entonces, con ese valor libro vamos a poder saber cuánto depreciamos de la maquinaria. Entonces, aquí vamos a calcular la depreciación. Entonces, nosotros tenemos el precio de venta de la maquinaria. Al precio por venta le restamos el valor libro, y así vamos a tener nuestra pérdida por venta, que nos están diciendo que nosotros tuvimos una pérdida por la venta que nos están dando en estado de resultados, ¿cierto? Entonces, el precio por venta nos están diciendo que fue de 67.400.000. El valor libro no lo sabemos, así que va a ser nuestra X. Y la pérdida por venta va a ser 17.600.000. ¿Ya? Entonces, ahí podemos despejar
y vamos a tener que nuestro valor libro va a ser igual a 85 millones. Ya, entonces teniendo esto, ahora sí podemos calcular cuánto se depreció nuestra maquinaria, ¿vale? Entonces, nuestra depreciación va a ser igual a la diferencia entre el costo de adquisición de la maquinaria menos el valor libro. El valor libro siempre va a ser el valor final de la maquinaria después de que yo la usé, es decir, menos la depreciación, ¿ya? Por eso me va a dar la diferencia de estos dos puntos, la depreciación. Entonces, tenemos que el costo de adquisición nos dicen en el enunciado que son 135 millones, y el valor libro que acabamos de calcular son 85 millones. Por lo tanto, la depreciación nos va a dar 50 millones, ¿ya? Ya, pero ojo con esto. Nosotros, si ustedes ven el balance general, tenemos el ítem que es la depreciación acumulada. Esa depreciación acumulada va a estar considerando todos los activos que yo tengo, ¿ya? Entonces, me están diciendo que el 2013 yo tuve una depreciación acumulada de 140 millones, ¿ya? Y el 2014 tuve una depreciación acumulada de 115 millones. Entonces, tenemos que ver qué pasó durante estos 2 años. Tenemos el 2013 que partimos con una depreciación acumulada de 140 millones. Y ya sabemos que hubo una depreciación de 50, ¿ya? Entonces, si le sumamos los 50, nos queda una depreciación acumulada de los menos 90, ¿ya? Después, el 2014, deberíamos haber empezado con estos 90, ¿ya? Entonces, algo tuvo que haber pasado para que nosotros finalmente llegáramos a estos 115, ¿ya? Entonces, perdón, acá me equivoqué. No, está bien. Entonces, esa diferencia nos va a dar un gasto por depreciación. Un gasto por depreciación igual a 25 millones. ¿Alguien se enredó en esta parte? ¿Sí? ¿No? ¿Me siguieron el hilo? Ya. Entonces, nuestro gasto por... ¿O no lo muevo? No, un segundo. Sí. Ya, pues entonces el gasto por depreciación va a ser de 25 millones, lo que hay que reversar. ¿Ya? ¿Lo podemos ver ahora? Perfecto. ¿Sí? Aún no, espera. Ya, sorry. Al final lo que hay que reversar van a ser los 25 millones. Exacto. ¿Y para qué sacamos entonces los 80 millones? Espérate, que son 50, no son 80. Los 50, ¿de qué no? Lo usamos en la fórmula. Usamos la fórmula, claro. Porque esta depreciación de los 50 corresponde solamente a la maquinaria, ¿cachai? No nos están dando información de lo otro que pasó, pues. Entonces, esos 50 millones nos están sirviendo para saber qué más pasó acá, ¿cachai? Ya, perfecto. Gracias. Y ahora sí, ¿puedo? Sí. Ya. Si no, igual pueden como ir sacándole fotos, si es que... O voy a intentar ir un poco más lento, no sé. Ya, después también tenemos que reversar lo que es el gasto por amortización. ¿Ya? Porque acá nos están diciendo que hay ciertas propiedades que pasaron como propiedad de inversión. Las propiedades de inversión generalmente no se deterioran, sino que se amortizan, ¿ya? Entonces, también tenemos que hacer acá un cálculo, pero va a ser más fácil. Veamos.
gasto por amortización. Entonces, tenemos el 2013, que nuestra amortización acumulada me parece que dice amortización acumulada. Nuestra amortización acumulada va a ser 101 el 2013 y el 2014 es de 114. ¿Ya? Entonces ahora es mucho más simple porque en los puntos que nos estaban dando atrás del enunciado no nos estaban diciendo nada sobre la amortización, o sea, no nos estaban diciendo como nada extra sobre la amortización, solamente tenemos propiedad de inversión, ¿ya? Entonces simplemente va a ser la variación y serían 13 millones. Y nuestro gasto por amortización entonces aquí sería los 13 millones. ¿Alguna duda con eso? Igual me pueden ir poniendo en el chat como no. O sí. Como va a tener feedback. Bueno, gracias, Víctor. Ya. Ya, entonces ahí reversamos todas las partidas importantes que teníamos que sacar de la utilidad, ¿ya? Pero ahora tenemos que empezar a ver todas las variaciones que hubo en las cuentas por cobrar, en las cuentas por pagar, etcétera, ¿ya? Entonces, primero vamos a partir con los activos. Y la primera variación que tenemos acá es de las cuentas por cobrar, ¿ya? Entonces, cuentas por cobrar. Entonces, tenemos las cuentas por cobrar que el 2013, cuentas por cobrar, tenemos que el 2013 fueron de 14 millones,69 y el 2014 fueron de 8 millones y medio, ¿ya? Entonces, como el 2014 me disminuyeron mis cuentas por cobrar, eso significa que los clientes me pagaron. Por lo tanto, eso para mí es una entrada de caja. Entonces, ¿cuánta caja me va a entrar? La diferencia, que son 6.190.000. Entonces, 6.190.000. Después vamos con la variación en la existencia. Tenemos que el 2013 fueron de 9,7 millones y el 2014 fueron de 45,1 millones, ¿ya? Entonces, claramente mis existencias aumentaron, ¿cierto? Entonces, si aumentaron mi existencia, significa que yo gasté plata para poder comprar más inventario, ¿ya? Entonces, eso para mí sería una salida de caja. Estoy pagando a mis proveedores por tener más existencia. Entonces, sería una variación de 35.400.000. Entonces, una salida de las existencias por 35.400.000. Ya. Luego nos falta dentro de los activos el anticipo de proveedores. Anticipo de proveedores. Tenemos que el 2013 fueron de 2,62 millones y el 2014 fueron de 3,18 millones.
¿ya? Entonces, en este caso, el anticipo de proveedores aumentó, ¿ya? Y eso va a significar que me está saliendo caja porque yo le estoy como prestando plata a los proveedores, ¿ya? Entonces, sería una diferencia de 560 y 10 negativo. Son los 560. ¿Y alguna duda hasta acá? Entonces, sigamos. Me faltan los impuestos por recuperar. Entonces, los impuestos por recuperar serían una entrada de caja. Impuestos. Ya, entonces tengo el 2013. Y no sé dónde seguir haciéndolo. Impuestos por recuperar. Tengo el 2013, 240.000. Y el 2014 tengo 0. Entonces la variación fueron 240.000. Y ahí terminamos con todos los activos. Ahora tenemos que ver los pasivos, ¿ya? Entonces, primero, las cuentas por pagar. Cuentas por pagar. Entonces sería el 2013, tenemos 27,64 de cuentas por pagar, y el 31, o sea, el 2014 tuvimos 31,89. Ya, entonces, a ver, díganme ustedes, ¿eso significa una salida o una entrada de caja? Sube. Ya, sí, pues, si sube es una entrada o una salida, una entrada, perfecto. Ya, entonces la diferencia va a ser 4.250.000. Entonces, las cuentas por pagar por 4.250.000. Este es un 5 ya, para que no me lleve. Ya. Después necesitamos la variación de los sueldos por pagar. Sueldos por pagar. Entonces, el 2013 tenemos sueldos por pagar de 6,2 millones y el 2014 de 5,47 millones. Entonces, ¿por qué las cuentas por pagar siguen una entrada de dinero? ¿Por qué las cuentas por pagar siguen una entrada de dinero? O sea, depende si es un aumento o una disminución. Claro, ¿por qué las cuentas siguen una entrada de dinero? Creo que no entiendo tu pregunta. No, ¿qué? Ah, ya. Ya voy, los sueldos por pagar serían una entrada o salida. Entrada o salida, salida, perfecto. Entonces, va a dar una variación de 730.000. Entonces,
sueldos por pagar. Sería una salida de 730.000. ¿Ya qué nos falta? ¿Qué nos falta de los ítems de los pasivos que siguen siendo actividades operativas? El anticipo de cliente. Perfecto. Entonces, anticipo de clientes. Entonces, el 2013, en el anticipo de clientes, tenemos 28,35 y el 2014 tenemos 29,22. Entonces, esto va a significar una entrada de caja por 870.000. Entonces, entrada de anticipo de cliente por 870.000. ¿Qué más? ¿Qué más falta? ¿Falta algo? ¿No? ¿Qué pasa con los impuestos diferidos? ¿Son una actividad operativa o no? ¿O por qué no los puedo incluir? Ya, si son una actividad operativa. ¿O por qué serían, a ver Matías Silva, ¿por qué sería una financiera? ¿Te arrepentiste de tu respuesta? Ya, no, sería una actividad operativa. Al final tienen que pensar que los impuestos me lo están cobrando sobre mi utilidad, ¿ya? Entonces mi utilidad me está dando la utilidad sobre todo mis actividades operativas, ¿ya? Entonces, claro, también lo tengo que incluir. Entonces, impuestos. Impuestos diferidos, y tengo que el 2013 van a ser de 3,87 y el 2014 van a ser de 5,22. Entonces la diferencia va a ser de 1.350.000. Entonces tenemos acá más impuestos diferidos por ya. Entonces, para darle una pista, aquí nos falta solamente una cuenta. Entonces le doy un punto premio al que me dé una pista por dónde va. Hay 10 segundos para que puedan cachar. Porque no puedo estar esperándolo. Ya, ¿qué cosa? ¿Cuál es la pregunta? Acá me falta el... ¿La diferencia de cambio? No, la diferencia de cambio ya la pusimos. Está acá. Entonces, mi pregunta es, aquí me falta algo que es una actividad operativa. Y acá ganó alguien, Luis Felipe Retamal, algo con los activos biológicos. Ya, te doy el punto premio porque tampoco estaba tan fácil cachar. ¿Ya? Me están diciendo dentro de los puntos, para antes que se me olvide, Luis Felipe Retamal, mándale un mail a Martínez, ¿ya? Diciéndote que te ganaste el punto premio. Ya, pues, nos están diciendo dentro de todos los puntos que va a haber una transferencia de inventario desde el activo biológico. O sea, yo tengo mi activo biológico y eso lo voy a pasar a mi inventario, ¿ya? Entonces eso lo tengo que considerar sí o sí. Entonces, ¿cómo lo vamos a considerar? Ya, veamos. Esto ya no me queda fácil. Sí. Entonces la vamos a hacer acá. Transferencia
de los activos biológicos. Entonces, me están diciendo que el 2013 mis activos biológicos son de 402,5 millones y el 2014 son de 530. Entonces, esto va a significar una variación de 127,5 millones, ¿ya? Pero eso no significa que estos 127 yo los haya transferido. O sea, acá yo puedo haber vendido, no sé, puedo haber salmones que quizás se me echaron a perder, cualquier cosa, ¿ya? Entonces veamos qué pasó. En 2013, entonces yo empecé con estos 402 de activos biológicos, ¿ya? Y en el punto 4, a mí me están diciendo que dice, la política de la empresa es comprar algunas ovas de salmón para generar nuevas especies, además de considerar el crecimiento y la reproducción de los actuales peces. En este aspecto, a resultados se llevó la variación en el fair value de los activos y los nuevos peces conseguidos de la reproducción al 31 del 12 del 2014 representaron un valor de 50 millones. ¿Ya? Entonces, aquí tendría que sumar lo que yo adquirí de los salmones, ¿ya? Que son los 50 millones. Y ahí me quedarían 452,5. Ya, pero yo tengo 452,5, pero algo pasó que yo llegué a los 530. Entonces veamos qué pasó. Entonces, yo inicié el 2014 con 400. Hoy como que ahí está. Empecé el 2014 con 452,5. Después estuvo la variación del fair value, el que me están dando en estado de resultados, que fueron 92 millones, ¿ya? Y algo más tuvo que haber pasado para poder llegar a los 530. ¿Y por qué le estoy poniendo en negativo? Porque ya si suman los 452 por los 92, más los 92, me estoy pasando de estos 530, ¿ya? Entonces, este X lo voy a restar y ese va a ser el monto del flujo de caja, ¿ya? Entonces, la transferencia va a ser mi X, por lo tanto va a ser de 14.500.000. No me quedo feo. 500.000, ¿ya? Entonces, en nuestro estado de flujo efectivo vamos a tener más la transferencia de inventario desde los activos biológicos. Y eso van a ser los 14.500.000. Ya, es decir, esos 92 es la revalorización del fair value, que me lo están dando en el estado de resultados, y que de hecho lo reversamos aquí mismo, ¿ya? Pero lo tenemos que considerar porque es un movimiento que está afectando a los activos biológicos, ¿ya? Entonces, si se revalorizan mi activo biológico, van a subir de valor o pueden bajar, ¿ya? Entonces, ahí terminamos el flujo de caja operativo. Tengo una duda. Dime. ¿Qué diferencia hay entre en activos sale existencia? Ya, esos son salmones, ¿cierto? Sí. Y cuando dice activos biológicos también son salmones, en la parte de no corrientes. Ya, claro, es que según yo los activos biológicos son como los que todavía no están listos para venta, es como que se están reproduciendo, etcétera, ¿cachai? En cambio el inventario es como que, no sé, pues ya lo tenía empaquetado. Según yo algo así es la diferencia, quizás el Hans me pueda ayudar un poco más. ¿Hans? Ya, pero no, en el fondo no son los mismos salmones, son... O sea, claro, son lo mismo, pero que unos están... De hecho, es eso. Que los activos biológicos son
los que están vivos pueden ser ya los salmones, pero para una forestal van a ser los árboles, pero en el caso de que, no sé, las existencias para acá van a ser el salmón ya procesado, no sé, el salmón ahumado, cosas así. Y para la forestal serían los pedazos de madera, ¿cachai? Cuando ya dejan de estar vivos esos activos. Eso, Ya, perfecto. Caché, perfecto. ya buenísimo. Ya, entonces terminamos. María José, una duda. Dime. ¿Podrías volver a explicar el cálculo que hiciste, que me perdí un poco con lo de la transferencia y todo eso, como Ya. conceptualmente? Por favor. Obvio. Entonces, tenemos que los activos biológicos, me dicen, el 2013 tuvo los 402,5 millones y el 2014 tuve los 530, ¿ya? Entonces, tenemos que esta variación fue de 127 millones, ¿ya? Pero eso no necesariamente estos 127 significa que eso transferí, ¿cachai? Porque en este cambio, ¿qué puede pasar? Se pueden revalorizar, pueden perder valor, ¿cachai? Puedo transferir, entonces puede pasar muchas cosas. Entonces tengo que ver de esta variación cuánto fue transferencia de esta variación. Entonces, el 2013 yo dije ya empecé con 402, que es lo mismo que está acá, ¿ya? Más los 50, más los 50, que fue la adquisición. Me están diciendo que yo adquirí ovas de salmón, no me acuerdo cómo se dice. Sí, adquirí huevos de salmón, no me acuerdo cómo se dice, ¿ya? Y si yo adquiero esos 50, que es lo que yo adquirí, me voy a quedar con activos biológicos con un total de 452,5, ¿ya? Ya, pero si te fijáis en el 2014, yo no me quedo con 452, me quedo con 530. Entonces, algo más tuvo que haber pasado, ¿cachai? Entonces, por eso el 2014 yo empiezo con estos 452, ¿ya? Después me dicen que en 2014 hubo una revalorización. ¿Cómo sé eso? Porque yo vi el estado de resultados y vi que hubo una variación de face value de los activos biológicos. O sea, subieron de valor, ¿cachai? Entonces, como subieron de valor, aumento en 92 millones. Y después yo sé que el 2014 quedó con los 530. Entonces, algo tuvo que haber pasado para quedar con esos 530, ¿cachai? Entonces, voy a despejar ese X, que va a ser claramente mi transferencia, ¿cachai? Entonces, con eso, despejando, tengo que mi transferencia van a ser de 14.500.000. ¿Me cachaste? Sí, muchas gracias. Ya, buenísimo. Ya, nos queda las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. ¿Puedo pasar la página? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Podría subirle un poquito, porfa? Como para ver la tabla, Ya, por favor. Ahí, queda perfecto. Un segundo. Oye, dime. la diferencia de la transferencia de los activos biológicos, en el fondo siempre va a haber que analizarla, así como por si acá. No sé si siempre, pero acá lo hacemos porque nos están diciendo en el punto 4, nos están dando como esa pista de que hay que incluir la transferencia, ¿cachai? Ya. Igual, acuérdense que este ejercicio, o sea, estas son palabras textuales del profe, como que este ejercicio apareció en una prueba, y que si ustedes saben hacer el 60% de esta cuestión, están listos para la prueba, pero que hayan, dentro de acá, hay ítems que son demasiado capciosos, ¿cachai? Entonces, está peludo hacer en una prueba, ¿ya? Mostrar Tengo la... otra duda Dime. en la tabla, que en el libro y el profe igual sigue un paper como de un formato de la tabla, como indirecta, y comienza el tiro después de la utilidad neta con la depreciación. Entonces, ¿cómo sabemos qué cuenta hay antes de la depreciación y que al final corresponde a actividades operacionales? Es que generalmente ese orden, ¿cachai? Es como el orden en que se tienen que presentar como los estados de resultados reales, ¿cachai? Al final, no sé si en verdad como que influye mucho el orden, cómo se presenta. Quizás en la normativa sí, ¿cachai? Pero no sé si... No me refería como la estructura en sí, sino como, por ejemplo, el fair value, la diferencia de cambio. ¿Cómo hubiese sabido, por ejemplo, una prueba que ¿Ya? eran operacionales? ¿Cómo vos sabías si son operacionales? Bueno, primero, Sí.
o sea, para mí lo primero que tenéis que fijar es a qué se dedica la empresa, ¿cachai? Y bueno, hay otros ítems que siempre como que influyen. Por ejemplo, ya la depreciación casi siempre va porque la depreciación está influyendo en tus activos. Entonces tú necesitas tus activos para operar, ¿cachai? La diferencia de cambio, si no me equivoco, Hans, era como que siempre tenía que ir en las operativas, pero no me acuerdo por qué. Pero también era como por algo normativo. Hans. Según yo, igual tenéis que tener presente como ya las salmoneras, la mayoría de lo que hace la salmonera se exporta, ¿cachai? Entonces también hay un factor de moneda que lo tenéis que considerar, porque dentro de las operaciones de la empresa están las exportaciones que están en otra moneda. Claro, sí, buen punto. Esa era la razón. ¿Ya? Y bueno, en verdad eso todo depende, ¿cachai? Pero hay unas cuentas que van siempre, po. Entonces, por ejemplo, el gasto por depreciación y amortización siempre va a tener que ir dentro de tus actividades operativas, porque al final se están depreciando porque tú estás operando. La diferencia de cambio, bueno, por lo que dijo Hans, la variación del fair value del activo biológico, tú te dedicas a los activos biológicos, ¿cachai? O sea, como a vender salmones, pues. Entonces, no te podemos dar como una receta de cuáles siempre van y cuáles no, porque en otro ejercicio no va a tener activos biológicos, ¿cachai? Así que eso. Ahí te Gracias. recomiendo fijarte más que nada en lo de la empresa, porque, no sé, puede que en un tipo de empresa entren unas cuentas que en otra empresa no, ¿cachai? Onda en la parte de operación. Ya. Vale, Entonces, gracias. sigamos para no acusarnos, ¿ya? Entonces, la B... Ah, no, pues tenemos que seguir en esto. Entonces, vamos con... Voy a borrar esto, sorry. Vamos con las actividades de inversión. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo que nos están diciendo en el punto 1, que es la adquisición de los terrenos, ¿ya? Entonces, si yo adquiero terrenos, eso para mí es una salida de caja. Entonces, adquisición terrenos. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, vamos a tener que hacer un cálculo. Entonces, veamos qué nos están diciendo. La empresa poseía instalaciones abandonadas que no habían sido utilizadas por mucho tiempo y se clasificaban como propiedades de inversión. Pero desde este año se instalaron las bodegas de la firma y pasaron a estar productivas calificadas como propiedades, planta y equipo. Dentro del valor de esta propiedad de inversión se identificó que el terreno poseía un valor razonable de 4.500.000 y el resto correspondía a las edificaciones. No hubo ni adquisición ni otros movimientos de la propiedad de inversión. Ya, pues entonces la vamos a calcular. Adquisición terreno. Ya, entonces primero veamos la propiedad de inversión. ¿Qué pasó ahí? Tenemos que el 2013 teníamos 38 millones y el 2014 teníamos 13 millones. Entonces eso va a significar una variación de 25 millones. Después, los terrenos. El 2013 tenemos 75 millones y el 2014 tenemos una variación de 91 millones. Entonces la variación es positiva de 16, o sea, adquirir 16 millones de terreno. Después, en los edificios, en 2013 tengo 84, en 2014 141,2 y esta variación es positiva 57,1. Ya, pues, entonces, dentro de la variación de la propiedad de inversión, dijimos que eran 25 millones.
¿Ya? Y en la 1 nos están diciendo que 4,5 se deben a los terrenos que yo pasé como propiedad de inversión. ¿Ya? Entonces, por consecuencia, el resto va a ser lo que yo adquirí de terreno. Mentira. Por consecuencia, va a ser lo que pasó de edificio a propiedad de inversión, ¿ya? Que van a ser los 20,5. Entonces, los 20,5 de edificio pasaron como propiedad de inversión. Ya, pues, entonces ahora sí podemos ver qué pasa con los terrenos. Entonces tenemos que en 2013, como dije, empezamos con 75 millones, que es lo mismo que puse acá arriba, ¿ya? Más los 4,5 millones que pasaron a propiedad de inversión. Entonces ahora quedo con 79,5 millones. En 2014, por lo tanto, yo debería haber empezado con 79,5 millones. Y si es que yo al final quedé con 91 millones, aquí algo tuve que haber adquirido. Entonces este de aquí nos va a dar 11.500.000, que va a ser la adquisición. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Ya, bacán. ¿Qué más? Ahora tenemos que ver cuánto compramos de edificio. Compra de edificio. Vamos a calcular acá. Ya, entonces, vamos a hacer la misma lógica. El 2013 yo empecé con 84 millones. Luego, 20,5, estos de acá los pasé a propiedad de inversión. Entonces, debería haber quedado con un total de edificios de 54,5 millones. En 2014 debería haber empezado con esto mismo, 104,5. Y algo debería haber comprado para poder llegar a los 141 con los que quedé, estos de acá. Entonces el X que representa mi compra va a ser igual a 36.700.000. Entonces lo voy a poner acá. No sé si voy muy rápido para que puedan escribir o ya dejaron de escribir. Ya, ¿qué más? Faltaría ahora la compra de los activos biológicos que me están diciendo en el punto 4. Entonces, compra activos biológicos. Entonces, en el punto 4 me están diciendo la política de la empresa es comprar algunas ovas de salmón para generar nuevas especies, además de considerar el crecimiento y la reproducción de los actuales peces. En este aspecto, a resultados se llevó la variación del fair value de los activos y los nuevos pesos conseguidos de la reproducción al 31 del 12 de 2014 representaron un valor de 50 millones. ¿Ya? Entonces, el 2013, de activos, me perdí, brígido. ¿Estábamos en cuál? Estábamos en la 4, ¿no? Yo estaba leyendo el punto 4. Entonces, acá no tenemos que hacer nada porque ya me lo están diciendo. Entonces, la compra de activos biológicos va a ser de 50 millones. Y todo esto es negativo, no lo había puesto. ¿Ya? Porque ¿Y eso no dime. se incluye en la transferencia de activo biológico? O sea, lo incluimos, o sea, antes como que eliminamos el hecho de que habíamos comprado, ¿cachai? Como que hicimos como anular el efecto de que habíamos comprado.
¿cachai? Pero ahora te están diciendo, tú compraste activos biológicos y eso para ti es una inversión, pues, y compraste 50 millones, te lo están diciendo textual, ¿cachai? Ya, Entonces, ya. por eso lo ponemos ahí al toque. Ya, nos falta la adquisición de los derechos de agua. Entonces, nos están diciendo que nosotros adquirimos derechos de agua en el enunciado, ¿ya? Y eso, ¿dónde lo podemos encontrar? En nuestro balance, en los activos intangibles, ¿ya? Porque esto es como una patente, se va a tratar como un activo intangible. Entonces, derecho del agua. Entonces, tenemos que el 2013 era de 125 millones y el 2014 de 146. Entonces, como nuestro único activo intangible es ese, vamos a adquirir derechos de agua por 21 millones. ¿Ya? 21 millones. Ya, ¿qué nos estaría faltando? Nos faltaría una cosa. Un punto primo, quien me lo diga. La venta por la maquinaria. Perfecto. ¿Quién eres? Para saber tu nombre. Joaquín. Ah, Joaquín. Ya. Mándale mail a Martínez. Entonces, ¿eso va a ser salida o entrada? Entrada. Entrada. Entonces, venta maquinaria. Entonces, la venta maquinaria nos dicen en el punto 2 que son 67.400.000. Y ahí terminamos con la de inversión. Y sería flujo de caja de inversión 100.800.000. Ya, y por último, nos estaría faltando las actividades de financiamiento. Actividades de financiamiento. Ya, ¿qué es lo primero que queríamos poner? ¿Qué se supone que va acá? ¿Alguien sabe? Entonces, siempre en la actividad de financiamiento tenemos que ver las variaciones que está sufriendo nuestra deuda, ¿ya? Entonces, primero veamos la amortización de nuestra deuda, tanto de corto plazo como de largo plazo. Entonces, amortización, deuda, de corto plazo y de largo plazo. Entonces, si ustedes se fijan, en el enunciado, nuestra deuda está disminuyendo. ¿Ya? En los dos casos, la de corto plazo disminuye de 5 millones a 4.300.000 y disminuye de 311 millones a 298 millones. ¿Ya? Entonces, eso va a implicar, no me va a caer, 27.700.000 va a ser la diferencia. ¿Ya? Después vamos a tener aumento de capital. Vamos a tener aumento de capital. El aumento de capital lo vamos a ver. Perdón, voy a explicar mejor la amortización porque acá ya algo muy capcioso, ¿ya? Amortización de la deuda. Entonces, la deuda de corto plazo, tenemos el 2013, 5 millones. Y el 2014 tenemos 4,3 millones. ¿Ya? Entonces, esta variación significa que disminuyó en 700.000.
Y después la deuda de largo plazo, el 2013 es de 311 y el 2014 es de 298. Entonces la variación es de menos 13 millones. ¿Ya? Entonces la amortización total sería de 13.700.000. Ya, pero ¿qué pasa? Acá también había algo muy capcioso, ¿ya? Porque me están diciendo que la diferencia de cambio se debe a esta deuda. Porque, a ver, era que estaba, que a la pérdida por diferencia de cambio corresponde una variación en el valor de los pasivos financieros de nuestra deuda, dado que utilizan como moneda funcional y de presentación de los estados financieros los dólares de Estados Unidos, pero los bonos habían sido emitidos en coronas noruegas, ¿ya? Entonces, esta diferencia de cambio nosotros la tenemos que reflejar en nuestra amortización, que serían los 14 millones. ¿Ya? Entonces, ahí sí obtenemos los 27.700.000. ¿Ya? Entonces, por eso aquí van los 27.700.000. Ya, sigamos. Tenemos un aumento de capital. ¿Cómo vemos el aumento de capital? Aumento de capital. Entonces tenemos que el 2014 es 330 y el 2013 y 2014. Y el 2014 fue de 460. Entonces la variación fue de 130 millones y por lo tanto ese es mi aumento de capital. 130 millones. Y por último, el pago de dividendos. Entonces, para ver el pago de dividendos nos tenemos que fijar en las ganancias acumuladas. Pago de dividendos. Entonces, nos fijamos en las ganancias acumuladas. Ya, pues, entonces, en 2013 nos dicen que tuvo una ganancia acumulada de 50.690.000. Las ganancias acumuladas se van acumulando con las utilidades que yo voy teniendo. La utilidad que yo tuve fue de 29.106.000. Es la utilidad del ejercicio. Entonces, yo después pago dividendos y ese va a ser mi saldo de ganancias acumuladas el 2014, que son los 59.780.000. Entonces, esto va a reflejar los dividendos que yo pagué. Por lo tanto, despejando, mis dividendos van a ser 20.016.000. Y ahí terminamos la actividad de financiamiento. Entonces, el total que nos da va a ser de FCF 82.284.000. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es calcular el flujo de caja total. Entonces serían el flujo de caja de operación, más el flujo de caja de inversión, más el flujo de caja de financiamiento. El de operación fue de 21.416.000 menos los 100.800.000 del de inversión, y el de financiamiento son 82.284.123. Y entonces el flujo de caja total son 2.900.000. Y que si ustedes se fijan, es lo que nos va a decir cómo se movió nuestro efectivo durante todos los periodos.
Entonces, el 2013 tuvimos un efectivo de 5 millones. En el 2014 tuvimos efectivo de 7.900.000. Entonces, si ustedes se fijan, la variación va a ser de 2.900.000. ¿Ya? Y saber esto, en verdad, es clave. Porque, por ejemplo, a mí en la prueba yo me acuerdo que algo del flujo de caja operativo no me salía. Onda, no podía encontrar la cuenta, ¿cachai? Pero me había salido el de inversión y me salió el de financiamiento. Pero como ya sabía que el flujo de caja total era la variación del efectivo, era esto, pude sacar el flujo de caja por descarte, ¿cachai? Entonces, ese es un buen tip para la prueba porque siempre, o sea, yo creo que si ustedes se equivocan en un lado, va a ser en el operativo, porque es el que tiene más cuenta, es el que hay como que tener mucha chispeza para saber todas las cuentas, ¿cachai? Entonces, este es un muy buen tip para hacerlo por descarte. ¿Ya? Entonces, con eso Yo también hice eso. ¿Alguien tiene dudas? Yo tengo una duda. ¿Pueden mostrar el flujo de caja de inversión de nuevo, porfa? Que no me da los 100 millones. No te da los 100 millones. No. De hecho, tengo lo mismo anotado y me da menos 51.800, como sumando todo. Como que algo falta. Me falta la adquisición de la maquinaria. Sí. Sí, me falta la adquisición de la maquinaria. Sorry, entonces la voy a poner acá. Adquisición de la maquinaria. ¿Ya? Y lo vamos a calcular, ¿ya? Voy a poner acá. Ya, bueno, entonces, en la maquinaria, el 2013 teníamos 220 y el 2014 teníamos 134. Entonces, esto implica una variación de 80 millones. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que siempre. Tenemos 220, ¿ya? Que es lo inicial, y nos dice el enunciado que adquirimos la maquinaria por 135 millones. ¿Ya? Y esto va a ser igual a 85. Y en 2014 partimos con estos 85 millones y algo tuvo que haber pasado para llegar a los 134 millones del 2014. Entonces esto de aquí va a ser igual a los 49 millones, que va a ser lo que yo adquirí. Entonces ahí sí calza. Muchas gracias al que me dijo. Ya, ¿otra duda? Pueden repetir lo de la amortización. ¿Seguís con la misma duda? Porque creo que me mueren contestarte. ¿Sigues con la misma duda? Ya. Entonces, teníamos que la amortización iba a ser lo que está disminuyendo de mi deuda, ¿cachai? Entonces, la deuda de corto plazo va a disminuir en esto de acá. Ya, bien con eso. Después, la de largo plazo disminuye los 13 millones por la diferencia, ¿ya? Y después me están diciendo en el enunciado que la diferencia de cambio que yo como representé en mi estado de resultados se deben a que los 14 millones significó mi diferencia de cambio, o sea, porque pasé de dólares a, no sé, a las coronas noruegas, hubo una variación de 14 millones que esas yo las tengo que representar en mi amortización total, y por eso las incluyo, que son los 14 millones que están en el estado de resultados, ¿ya? No, está textual en el estado de resultados. Ya, perfecto. Vamos con la B. Dice, prepare no, la C. ¿Qué análisis le merecen los flujos de efectivo de la empresa y su consiguiente estrategia de creación de valor? Ya. Entonces,
Entonces aquí, generalmente, lo que hay que hacer es ver cuál es el costo que están teniendo los accionistas o cuál es el costo de los accionistas de la empresa versus el costo que está teniendo el financiamiento, ¿ya? Entonces nosotros lo que primero vamos a hacer es calcular el costo de la deuda. Entonces, costo de la deuda. Y esto lo vamos a hacer como los intereses partido en la deuda total, que sería los 37.920.000. Eso es el gasto por intereses dividido en toda mi deuda, que son 5 millones, más los 311 millones. Entonces, mi tasa de interés que me están cobrando en el banco serían 12%. ¿Ya? Pues ahora veamos cuánto me están rentando los activos. Cote. Dime. Acá un tip para cuando hagan el trabajo final. Muchas veces si no tienen cómo sacar la tasa de la deuda de su empresa, la pueden sacar así. Miran los estados financieros, miran los intereses generados y lo dividen en la deuda. Y así, mientras esté bien justificado, y a veces las empresas tienen distintas deudas, entonces se van a las notas. Y ahí se fijan y pueden sacar la tasa de la deuda. Para que usen ese mecanismo, como no pueden usar el Bloomberg ahora. Por eso. Muy cierto. Así que ahí tienen un tip para poder calcularlo, si es que están muy complicados. Si no, lo otro también es ver los prospectos de emisión de los bonos, o también hay páginas que te dan la TIR a la que están transando los bonos. Así que ahí tienen varios tips. Ya, entonces la rentabilidad de los activos la vamos a calcular como el flujo de caja operacional partido en los activos totales. Y eso sería 21.416.000 partido en 750 millones. Y ahí esto me daría 2,81%. Entonces comparemos el costo de financiamiento versus lo que están rentando los activos. ¿Eso es un crecimiento orgánico? Que alguien me conteste en el chat. ¿Eso es saludable para la empresa que estés al final gastando más de lo que tienes? No, pues, claramente no lo es. Entonces, estos 2,81% es insuficiente para cubrir los compromisos financieros que tiene la empresa, ¿ya? Entonces, al final, si ustedes piensan, la empresa no va a poder pagar dividendos por mucho tiempo, ¿cachai? Porque si Concueva puede cubrir estos 12%, o sea, después le va a producir mucho estrés financiero, ¿ya? Por lo tanto, la empresa estaría destruyendo valor, ¿ya? Crece de manera inorgánica, eso siempre es importante de poner, y si quiere seguir pagando dividendos tendría que hacer un aumento de capital, ¿ya? Ese es el típico como análisis que ustedes tienen que hacer. Ya, y después en la D me dicen, si ustedes quisiesen controlar la empresa, pero al mismo tiempo retribuir de forma justa a los accionistas, ¿qué recomendaciones podría realizar en este caso, considerando el nivel de endeudamiento actual y el pago de dividendos? Ya, entonces, veamos las recomendaciones que le podríamos hacer. Entonces, la primera, que según yo es la más evidente, sería bajar el nivel de endeudamiento. ¿Ya? Porque haciendo eso, podría empezar, o sea, perdón, y para hacer eso tendría que empezar a generar más flujo con sus actividades operativas y también empezar a invertir menos, ¿cachai? Porque su crecimiento no lo está permitiendo, ¿ya? Entonces, para bajar esto, ¿qué tendría que hacer? Buscar una tasa de interés más baja, o simplemente bajar la deuda que tiene.
Ya, después, otra recomendación sería pagar dividendos con acciones, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Con acciones. ¿Por qué pagar dividendos con acciones? Porque si la empresa sigue pagando dividendos con caja, se va a quedar sin caja, po. Entonces no va a poder hacer frente a su endeudamiento, ¿ya? Entonces, una opción para la empresa siempre es pagar dividendos a través de acciones, o sea, en vez de dar caja, dan más acciones a los accionistas, valga la redundancia, ¿ya? Y la recomendación 3 sería reducir el nivel de crecimiento. ¿Y por qué pasa esto? Porque si ustedes se fijan, la empresa está gastando demasiado en inversión, ¿ya? Y al final está invirtiendo más de lo que puede soportar, ¿ya? Entonces, si bajara su crecimiento, el nivel de crecimiento, empezarían a gastar menos en inversión y eso claramente va a ser mucho más saludable para la empresa, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? Sí, no el pago de dividendos con acciones. Ya, pues el pago de dividendos con acciones simplemente es que la empresa, en vez de pagarle dividendos en plata al accionista, le paga dividendos en más acciones, ¿cachai? Entonces así la empresa no va a estar desembolsando plata, no va a estar saliendo caja de su bolsillo, ¿cachai? Solamente va a estar pasando más acciones. Simplemente eso, ¿ya? No lo tengo claro, pero según yo sí, la empresa tendría que emitir más acciones y ahí habría como una reestructuración, pero yo creo que podría preguntarle a Martínez cómo funciona bien, pero no lo tengo muy claro. Oye, Dime. la parte de la inversión se cacha porque el flujo de caja es negativo. ¿Acá? Como que están gastando mucho en inversiones solo porque es negativo el flujo de caja. No, O siempre. no es por eso, porque ya, el flujo de caja de inversión siempre debería ser negativo primero, ¿cachai? Porque Ya. si es positivo, significa que están vendiendo los activos y eso no es buena señal para la empresa. Si está vendiendo los activos, eso es señal de que la empresa está para la cagada y va a quebrar, ¿cachai? Ya. ¿Ya? Pero nos tenemos que fijar qué tan negativo es, ¿cachai? Ahora estos 100 millones está superando por mucho a los 21 millones que genera las operaciones, ¿cachai? Entonces, al final, estas inversiones que están haciendo, una parte la pueden hacer con una operación, pero todo lo demás se van a tener que endeudar para poder seguir adquiriendo todo lo que quieren adquirir, ¿cachai? Entonces, si tú pensáis, si esto fuera, no sé, 10 millones, ya eso sería saludable, ¿cachai? Porque ya podrían pagar con las operaciones todas las inversiones que están haciendo. Ya, perfecto. Gracias. De nada. Ya, y ahora Oye, una duda. Dijiste que los flujos en inversiones eran positivos, significa que la empresa estaba para la embarrada. Sí, Pero, o sea, ¿qué pasa si está vendiendo sus inversiones en empresas relacionadas? Para, por ejemplo, deshacerse de una industria que no está funcionando. Estoy hablando de una organización, una corporación grande. ya, eso generalmente, igual de repente es una mala señal porque, por ejemplo, General Electric se tuvo que deshacer en Estados Unidos como de su área de finanzas, ¿cachai? Y eso era claramente porque ya General Electric estaba en una etapa de maduración y ya se iba a tirar para el decrecimiento, ¿cachai? Entonces eso le tira una señal al mercado de que General Electric no está bien, ¿cachai? Entonces, claro, puede haber algo en positivo, pero ojalá sea negativo el flujo, ¿cachai? Porque como que manda la señal de que, ya, la empresa está invirtiendo, tiene proyectos, bacán, ¿cachai? Pero siempre tiene que comparar el inversión con el operativo para saber qué tan sano son esas inversiones que está haciendo, ¿cachai? Gracias. De nada. Ya, entonces con eso terminamos la 1 y pasemos a la 2, que voy a compartir el enunciado. Acá. Ya, una cosa importante antes de partir, el profe nos dijo que le avisáramos que la próxima semana vamos a tener un TEC.
Probablemente sea, no sé, a este mismo horario el próximo jueves. No sabemos qué les pueden preguntar, pero lo más probable es que sea un estado de flujo efectivo, para que repasen igual y no se queden solo con la ayudantía. ¿Ya? Ya. Partamos con la parte esta de alternativa. Como dato, esta parte de alternativa se parece mucho a la prueba que tuvimos nosotros de control de gestión financiera. Era como casi igual. Ya. Primero, dos empresas, Altibajo S.A. y UPA UPA Limitada, presentan un aumento de efectivo por 10 millones durante el periodo. Sin embargo, está distribuido de manera distinta entre las categorías de operación, inversión y financiamiento. ¿Cuál de las siguientes situaciones respecto al análisis de su estado de flujo de efectivo es cierta? Ya. La A. Si el flujo de caja operacional de Altibajo es superior al de UPA UPA, entonces Altibajo crece orgánicamente. Ya. Esto es falso. Ambas podrían estar creciendo orgánicamente o inorgánicamente. Acuérdense que siempre para determinar si crece orgánica o inorgánicamente tenemos que tener una referencia que es el flujo de caja de inversión. El flujo de caja de operaciones es mayor al de inversión, estamos creciendo orgánicamente. Si es menor, inorgánicamente. Entonces no podemos concluir nada con los datos que nos están dando ahí solamente. La B. Si el flujo de caja operacional de Altibajo es inferior al de UPA UPA, entonces UPA crece inorgánicamente. Lo mismo. No tenemos los datos del flujo de caja de inversión en ese caso, entonces no podemos determinar nada. C. Si ambas empresas tienen un flujo de caja operativo que es inferior al flujo de caja de inversión, entonces ambas crecen inorgánicamente. Ya, ese tiene pinta de ser cierta, ¿ya? Bueno, todo esto, esa es la alternativa. La D. Si ambas tienen un flujo de caja operacional que es superior al flujo de caja de inversión, entonces ambas crecen inorgánicamente. Ya, ahí es falso, porque estarían creciendo orgánicamente. Y la E, no es posible afirmar nada sin conocer el detalle del flujo efectivo. Falso. Basta con saber el flujo de caja operacional y el flujo de caja de inversiones para saber si está creciendo orgánica o inorgánicamente. Seguimos con la 2. De acuerdo a la NIC 7, norma que rige el tratamiento de efectivo y los equivalentes de efectivo para la IFRS, los dividendos pagados por una compañía se podrían clasificar en... Ya, con esta pregunta pueden tener un poco de duda, al igual que en el control muchos se enredaron cuando el profe les puso el papel comercial a 30 días, ¿ya? Acá los dividendos, hay que tener en cuenta que los dividendos son un acontecimiento normal en la operación de las empresas. Entonces ya lo podríamos incluir dentro de una operación, como del flujo de caja operacional, porque una empresa sana va a estar repartiendo dividendos constantemente. Entonces, la 1 sí sería. La 2, financiamiento. Hay que tener en cuenta también que las empresas se pueden financiar de dos partes distintas. Se pueden financiar tomando deuda o por patrimonio. Entonces, los dividendos es una parte como negativo por la parte de financiamiento. No sé si me voy a entender. Al fin y al cabo, si uno toma deuda por el lado del patrimonio, estaría como metiendo por capital. Entonces, suma a mi flujo de caja de financiamiento, pero al momento de repartir dividendos podría restar el flujo de caja de financiamiento. Entonces la 2 también es. Y la 3 de inversión, ahí no tiene nada que ver, porque los de inversión se centran más que nada en los activos de largo plazo. Entonces aquí sería 1 y 2 solamente. La 3. El pago de la deuda a corto plazo se debiese clasificar en. Ya, esta es muy parecida al control del papel comercial. A. Actividades operacionales porque es un pasivo corriente. Eso es lo que muchos respondieron al control. Pero aquí hay que tener en cuenta que el pago de una deuda a corto plazo genera intereses. Y ahí el criterio para definir eso es si la deuda me está generando intereses o es un pasivo corriente costoso, ya se debería clasificar como financiamiento. Entonces, a raíz de eso debería ser la alternativa B, que dice actividades de financiamiento porque es un pasivo corriente costoso. Acuérdense de eso, no vayan al tiro ya. Todo lo que está en el corto plazo es operacional, no. En la parte de la deuda y del financiamiento es importante reconocer si es costoso o no costoso. Como la Cote lo mencionó en el ejercicio arriba también. Ahí le están haciendo una pregunta en el chat. Ah, a ver. ¿Cómo? No entiendo la pregunta. ¿Lo decís como por las empresas en sí o
¿O la fusión entera como un holding? No, sino como un crecimiento inorgánico, ahí se refiere, no me quedó claro. El Sí, crecimiento pasó algo. inorgánico es lo mismo que concluyeron la SEME, me parece, con la COTE, que la empresa no está dando abasto con lo que renta hoy en día o lo que gana hoy en día por parte de su operación para lo que está invirtiendo. ¿Cachai? Pero se puede dar que está realizando una fusión o una adquisición y que su flujo de caja como de inversiones sea mucho mayor que su operación. Según yo, al hacer una fusión de adquisición, tendría que, a ver, primero tenéis que, como no sé si lo vieron en cuenta eso, pero las consolidaciones al final son para las fusiones, po. Entonces tenéis que tomar los activos de cada empresa, pero no sé si te afectarían en la parte de inversión de un flujo efectivo, porque al final cada empresa va a tener sus flujos de efectivos independientes, ¿cachai? Y al hacer el consolidado del balance, va a tener que crear uno nuevo, pero no sabría responderte por ese lado si una fusión afecta al lado de inversión. Vale, ¿O querí- gracias. Oye, es que según yo, el crecimiento orgánico es porque invirtió en actividades de operación. Y si es ¿Cómo? inorgánico, es que quizás está metiendo plata en algo que no es de la empresa. No, Claro, no estáis necesariamente, desviando. no necesariamente, porque Está comprando galpones, pero no tiene nada que ver con galpones, no sé. no necesariamente, ¿cachai? Porque quizás ya, imagínate, yo soy LAN, ¿ya? Imagínate, ya, ahora yo estoy para la embarrada y me empiezo onda a comprar muchos aviones y los aviones son para mis operaciones, ¿cachai? Pero yo ahora no tengo plata, ¿por qué estoy pagando, o sea, por qué estoy comprando aviones, ¿cachai? Entonces, yo estoy invirtiendo mucho para las pocas operaciones, o para el poco flujo de caja de operación que yo estoy generando. Ese es un crecimiento inorgánico. Cuando yo tenga plata, cuando yo tenga mucha plata, hago inversiones, ¿cachai? Pero no más inversiones de la plata que estoy generando por mis operaciones, ¿ya? Eso es crecer inorgánicamente. Dale, Hans, ¿Estamos? estamos. Estamos en la 4, ¿no? Sí. Ya. Para realizar el estado de flujo efectivo por método directo, se necesita 1. El estado de situación financiera. Sí, esto es el balance. 2. El estado de resultado integral. Sí, el estado de resultado integral no es lo mismo que el estado de resultado, sino que se le agregan las revaluaciones de propiedad, planta de equipo, diferencias de conversión de los estados financieros cuando una empresa cambia sus estados financieros a otra moneda, se crean estas cuentas integrales. Quizás las vieron en conto ustedes como los ORI, los otros resultados integrales, están metidos ahí. ¿Ya? Pero para que tengan en cuenta, el estado de resultado y el estado de resultado integral son necesarios, como que son suplementos. Cualquiera de los dos nos sirve. 3. Las notas de los estados financieros. También es necesario. Gracias a las notas pudimos resolver en el primer ejercicio un montón de cosas complicadas. Y 4. El estado de cambio en el patrimonio neto. El estado de cambio en el patrimonio se puede desprender directamente de lo que nosotros tenemos antes, del balance. ¿Ya? Entonces aquí sería 1, 2 y 3 solamente. 5. Imagine cómo serían los estados financieros de Cristalerías Chile, el cual se desprendió del canal de televisión vendiéndoselo al grupo Bedia, que lo denominó Mega. El año 2012, el margen bruto de Cristalerías Chile fue aproximadamente 68.000 millones. Para esta pregunta hay que tener presente la estructura de un estado de resultado. ¿Ya? Estamos en el margen bruto, que es 68.000 millones. La utilidad operacional ahora es 21.000 millones. Luego en la utilidad operacional tenemos las ganancias antes de impuestos de 22.000 millones. Ya. ¿Qué podría estar pasando para que tengamos una ganancia antes de impuestos mayor a una utilidad operacional, siendo que la ganancia antes de impuestos va más abajo en el estado de resultado que la utilidad operacional? ¿Qué hay entre medio de esas dos cosas? El ingreso por la venta ¿Pero de qué? del Podemos canal. tener, claro, podemos tener ingresos por la venta del canal o ingresos no operacionales, pues, porque nosotros tenemos un resultado operacional o la utilidad operacional, que son esos 21.000 millones, y abajito de esa va los resultados no operacionales, que en este caso son positivos por 1.000 millones, lo que hace que lleguemos a los 22.000 millones. ¿Ya? El resultado procedente de las operaciones continuadas es 16.000 millones y la utilidad del ejercicio es 46.000 millones. ¿Ya? El resultado procedente de las operaciones continuadas es como la utilidad neta de la empresa, más que nada. Onda,
como la utilidad operacional, que tiene que ver como solo a lo que se dedica la empresa normalmente. ¿Por qué es la diferencia de estos 16.000 millones con los 46.000 millones? Porque, al igual que pasa con la utilidad operacional, existe una no operacional, nosotros tenemos resultados de operaciones continuadas y resultados de operaciones descontinuadas. ¿Ya? Que aquí muchas veces van las movidas del flujo de inversión. Entonces, probablemente lo que esté pasando acá es que se estén vendiendo activos por 30.000 millones, que son operaciones discontinuadas. No sé, si yo me dedico a la venta de salmones, estoy vendiendo el camión con el que yo hacía el delivery al puerto, eso ya no es un giro propio de mi empresa, entonces iría en la parte de las operaciones discontinuadas. ¿Ya? Entonces, según esto, ¿cuál de las siguientes situaciones es posible y tiene lógica empresarial? Ya. Si el siguiente año, el 2013, la firma tuvo un muy buen año, obtendría una utilidad neta al ejercicio de 25.000 millones. Acá hay que tener en cuenta de que si la empresa estuviese funcionando normalmente, sin la existencia de estas operaciones discontinuadas, nosotros tendríamos un resultado operacional continuado de 16.000 millones. Acá nos dicen que si la firma tuvo un buen año, podría tener 25.000 millones. Entonces, ¿esto es posible y tiene lógica? Sí, no es algo que se desvía mucho de lo que está haciendo la empresa normalmente. Onda, me refiero, si tenemos 16.000 millones y nos saltamos, no sé, a 100.000, eso ya no tendría una lógica porque la empresa normalmente está facturando 16.000. Entonces, la 1 sí sería. 2. El flujo efectivo del 2012 en las actividades de inversión fue de 75.000 millones. Ya, acá muchos se podrían enredar pensando, ya, ¿cómo saco el flujo efectivo de las actividades de inversión si no tengo ningún dato del balance ni está resultado? Aquí hay que seguir la lógica. Nosotros tuvimos operaciones discontinuadas por 30.000 millones, que son la diferencia de los 16.000 con los 46.000, ¿cierto? Entonces, eso conforman en parte las actividades de inversión. Entonces, tendría una lógica ya que podrían haber otros de los 30, aparte de los 30.000 que tenemos nosotros, otros 45.000. Sí, y ahí ya va como muy al filo de lo que fuese lógica o no, pero al términos de la pauta del profe, el profe lo consideró como que tiene una lógica y puede ser posible. Entonces la 2 también es. La 3. El siguiente No año. entendí esa. ¿Cuál? La 2. ¿La 2? Sí. Sí, por Nosotros favor. Sí, ¿Por qué puede ser posible? puede ser posible porque esos 30.000 millones que son de las operaciones discontinuadas forman una parte, el reflejo de una parte del flujo de inversión, ¿cachai? Ah, para el 2012. De ahí 2013. Sí, sí. Ahora ¿Sí? hace sentido. Sí. Entonces puede haber otros 45.000 que estén dando vuelta en otras partes del balance o del estado de resultado que formen parte de la inversión que hagan alcanzar esos 75.000 de actividades de inversión. La 3. Si el siguiente año, 2013, la firma tuvo un pésimo año, obtendría una utilidad neta del ejercicio de 25.000 millones. Y aquí en la 1 dijimos que la empresa en un buen año obtendría 25.000 millones. ¿Por qué? Porque ahora está obteniendo 16.000 millones de sus operaciones continuadas. Entonces no tendría sentido decir que un mal año tendría más que ahora. Entonces esa no es. La 4. El flujo efectivo de actividades de financiamiento del año 2012 debería ser muy negativo. Ya. Aquí hay que tener en cuenta que si la empresa tiene altas operaciones descontinuadas, que en este caso son 30.000, está vendiendo muchos activos, ¿cierto? Y lo que hace la mayoría de las veces las empresas al deshacerse de sus activos es tener plata. ¿Para qué? Para pagar sus deudas. Entonces, ¿qué está haciendo? Está pagando las cuentas procedentes del flujo de financiamiento. Entonces, ese flujo de financiamiento debería ser negativo. ¿Se entiende bien eso? ¿Alguna duda hasta ahora? Acá sería 1, 2 y 4. ¿No? Ya. Voy a seguir. Las siguientes 3 preguntas comparten el mismo enunciado. La compañía de inversiones Termas Fría S.A. presentó el siguiente estado de resultados corporativos para los años 2013 y 2014. Ya, ojo con esta pregunta porque a nosotros nos apareció una casi idéntica en la prueba. Acá tenemos el estado de resultado compuesto con las operaciones continuadas y dentro las operaciones discontinuadas.
¿Ya? Así se vería como normalmente. Entonces la pregunta 6 nos dice, ¿qué año lo hizo mejor y por qué? Aquí a primeras uno se fija ya, beneficio del ejercicio, que es la utilidad del ejercicio. En 2013 tenemos 6.000 y en el 2014 tenemos 1.800. Entonces ya, diríamos a la rápida que sería el 2013 porque tenemos más. Ya. Para este tipo de pregunta hay que fijarse siempre en, de nuevo, el resultado por operaciones discontinuadas. Si nos fijamos solo por resultado de operaciones discontinuadas, la empresa tiene 7.200. Onda gana muchísimo solo por vender cosas de su empresa, cosa que es malo. Entonces, para esta pregunta hay que fijarse en la utilidad de operaciones continuadas. Y hay que dejar fuera los impuestos y hay que dejar fuera el resultado de operaciones discontinuadas. Si nos fijamos en un año de operación normal, la empresa en el año 2014 estaría ganando más que el 2013. Entonces, la respuesta correcta sería la D, 2014, porque la ganancia de operaciones continuadas del periodo fue más alta. 7. ¿Qué esperaría encontrar en su estado de situación financiera esta empresa? Ya, A, un monto igual en ambos años en activos clasificados como disponibles para la venta. No, porque probablemente si yo tuve resultado de operaciones discontinuadas, tuve una gran porción de activos disponibles para la venta ese año. La B, un aumento de los activos clasificados como disponibles para la venta. Al contrario, disminución. ¿Por qué? Porque ya se vendieron en el año 2013. La C, una disminución en los activos clasificados como disponibles para la venta. Sí, correcto. Esa es la alternativa correcta por lo que les mencioné anteriormente. La D, una disminución en las cuentas por cobrar que se recaudaron. No, no tiene nada que ver eso. Y la E, una reclasificación en propiedades, plantas de equipo, en propiedades de inversión de terrenos que dejaron de depreciarse. Ya, de partida los terrenos nunca se deprecian, solo los PPE, así que eso está mal. 8. Si usted fuese director de esta firma y tuviese que hacer el control de gestión externo, por no estar involucrado en la operación del día a día de la empresa, ¿cuál de las siguientes situaciones no le sorprendería respecto al estado de flujo efectivo en valor absoluto? Ya, tenemos que tener en cuenta que la empresa está teniendo altas operaciones discontinuadas, entonces probablemente tenga un flujo de caja de inversión alto, porque se está deshaciendo de los activos que normalmente ocuparía para su operación. Entonces nos sorprendería que el flujo de caja operacional fuese mayor al flujo de caja de inversión. Eso sí te sorprendería porque la empresa está mal. Entonces, crecer orgánicamente cuando te estás deshaciendo de tus activos operacionales no es algo que se pueda dar como lógicamente. La B, el flujo de caja de inversión sea mayor al flujo de caja operacional. Ya, esa sí es. Porque como mencioné anteriormente, como estamos teniendo altas como ganancias por operaciones discontinuadas, el flujo de caja de inversión va a tender a ser más alto que las operaciones en sí. Entonces estamos creciendo inorgánicamente. Bueno, y dentro de esto no hay que meter el flujo de caja de financiamiento porque las operaciones discontinuadas hacen énfasis más que nada en el flujo de caja de inversión. Entonces por eso se descarta la C y la D. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿No? Voy muy rápido. Ya. Sigamos. Las siguientes 4 preguntas comparten el mismo enunciado. A continuación, se presenta el estudio del diario digital El Pulso, que apareció el 31 de enero del 2014 respecto a los directores de las empresas IPSA e IGPA en Chile. Bueno, acá hay 2 recuadros que hablan más que nada de las carreras que tienen los distintos directores, el número de directorios a los cuales pertenecen los distintos directores, el tipo de remuneración que tienen, si es dieta, remuneración fija, si ganan por dividendo, etc. Y abajito tenemos el rubro más que nada a los que se van dedicando los distintos directores como del IPSA y el IGPA. Entonces la pregunta 9.
En el área de gobiernos corporativos o directorios, el interlocking se entiende como la práctica reiterada de que los directores se repitan en empresas filiales que a veces podrían ser además competidores en un mismo sector económico. La eliminación del interlocking en filiales y otras empresas obviamente genera un mayor costo para las compañías, pero también tiene beneficios. ¿Por qué es dañino desde el punto de vista del control de gestión el interlocking y cuál es el beneficio de eliminarlo? Ya, en resumen nos definen que el interlocking es la práctica de que un mismo director esté en empresas que son competidoras. Entonces la A dice, empresas como la CGE, Copec y Trigas, controladoras de Metrogas, designan directores en esta filial, pero al mismo tiempo todos compiten en el sector energético. Usted podría tener calefacción en su hogar con electricidad, gas y petróleo. Y de eliminarse, podría eliminarse prácticas anticompetencia como la colusión, cartelización o monopolización. Ya. Esta es correcta, porque si nosotros pensamos que ya una persona es miembro del directorio de, no sé, de Copec, de CGE, de Trigas, ambos se pueden, o sea, todos haciéndolo más fácil, con el confort, ya. Hay un director como para 4 empresas de confort distintas. Entonces es fácil que él mismo pueda coludirse, porque él está presente en todas las empresas, entonces así dañar como al consumidor final. Entonces esa es la mala práctica que se tiene. Y de eliminarse el interlocking, estamos eliminando esa posibilidad de que se generen las colusiones o prácticas anticompetencia, como la colusión, cartelización o monopolización. Les voy a leer las otras para explicar por qué no son. La B. Hacer interlocking no es dañino, más bien disminuye los costos pagados a los directores por economías de escala y en consecuencia aumenta el flujo de caja dirigido para los accionistas. Es cierto, el interlocking disminuye los costos para la empresa y crea economías de escala, pero puede que no sea dañino para la empresa en sí, pero sí es dañino para los consumidores. La C. La reputación de los directores empeora cuando tienen demasiados directorios, en consecuencia baja el precio de la acción, lo que de eliminarse el interlocking disminuiría el costo de capital propio para las empresas. Y así aquí volvemos al... O sea, acá volvemos al... Sube un poco, Cote, a los cuadritos, al de arriba. Ya, vemos que acá donde están los nombres, vemos que Andrónico Luksic y su hermano pertenecen a 4 y 5 directorios cada uno. Entonces tampoco podemos decir que la reputación de ellos empeore cuando tienen demasiados directorios. ¿Sí? Vamos con la D. El interlocking solo tiene beneficios. Uno es la especialización de los directores, que si son buenos asistirán a más comités específicos y esto en el largo plazo aumentará el flujo de caja de una compañía sin ningún conflicto de interés. Ya, falso. Que un director esté presente en muchos directorios, el principal conflicto que va a traer es el conflicto de interés. ¿A qué me refiero con esto? Si no sé. Una empresa de confort quiere tomar una decisión que perjudicaría a otra. Tú como miembro de ambos directorios no vendríais como conveniente e inconveniente al mismo tiempo tomar esa decisión. A eso le llamamos los conflictos de interés. Eso. Y bueno, ninguna de anteriores no. La 10. A ver, ¿hay alguna duda hasta ahora? No. Ya. 10. ¿Qué problema de control de gestión podría darse si los directores fueran los mismos en demasiadas industrias? La A. Los holdings que tienen portafolios de inversiones diversificados a través de varias industrias cerrarían una cantidad importante de costos. Ya, de partida eso no se ve como un problema, entonces no puede ser la alternativa correcta. Sería bacán disminuir los costos para los holdings a través de esto. La B. Tendrían conflicto de interés por tener que tomar decisiones en firmas rivales. Sí, lo que le acabo de explicar en el ejemplo este del confort. Onda, sí o sí, si tomamos una decisión importante en una, puede perjudicar a la otra. Entonces se crean los conflictos de interés. Esa es la alternativa correcta. Vamos a decir por qué las demás no son. La C, dado que los representantes de los controladores o son los mismos accionistas controladores que los directores, tendrán que dividir sus esfuerzos en defender sus intereses en cada industria. Entonces acá
volvemos a lo mismo. Uno no puede dividir los esfuerzos onda, sin caer en conflicto de interés. No puedo irme del directorio de una compañía de confort a la otra y decir, hoy se me olvidó todo lo que hablamos en la otra compañía. No podí. No podí separar al 100% esas cosas. La D. Mientras más directores independientes, aquellos que habitualmente son elegidos por las AFP y gozan de prestigio, porque no hay ningún lazo emocional de amistad o parentesco con los accionistas que los eligieron. Conforme los comités de directores, menos ganas tendrán de defender los intereses de todos los grupos de interés. Ya, aquí falso. Si a ti te asignan como único director sin tener ningún pituto, por así decirlo, al menos vaya a estar defendiendo tus propios intereses, onda, para tener tu propio prestigio. La E. Si el registro de directores con los años ha tenido menos candidatos posibles, el universo de directores que ha quedado solo considera los mejores, por tanto, son intachables personas que no tendrán ningún problema de control de gestión. Falso. Onda, lo hemos visto en la realidad, problemas de colusión, de conflicto de interés, siguen estando. La 11. ¿Cuál es el problema más evidente que se desprende de los datos del artículo en el control que pueden ejercer los directores sobre los administradores de las empresas, sabiendo que ambos son delegados, entre paréntesis, agentes de los accionistas? Ya. Acá. Si nos vamos al recuadrito más arriba, creo que el otro cuadrito. Es el que está a la izquierda arriba. Ya. La 1. Un cuarto de las empresas ICPA tiene dieta fija. Entonces, si un cuarto de las empresas ICPA tiene dieta fija, ¿qué problema tiene la dieta fija? Que al tener dieta fija tú no tienes incentivo a esforzarse, como si existieran cuando tienes comisiones o trabajas como por logro. Entonces este sería un problema, trabajar como a dieta fija. La 2. Un tercio de las empresas IPSA tiene participación en dividendos. Ya. Un tercio es muy poco para que resulte beneficioso la participación en dividendos. Ya, lo ideal es que sea mucho más para que sea beneficioso. Por tanto, tener un tercio es muy poco y es un problema. La 3. Solo la mitad de las compañías IPSA tiene participación en utilidades y dividendos. Esto también es un problema, porque lo ideal es que sea la mayoría. ¿Sí? Y la 4, los sectores fáciles, como, entre comillas fáciles, como las inversiones o la salud, son menos remuneraciones, bueno, pagan menos que los sectores completos como el consumo, construcción o commodities. Aquí si nos vamos al recuadro de nuevo, dale cote. Ahí, el de abajo. Ya. Acá nos dicen que la inversión es un sector como que no estaría pagando tanto o no tendría tanta compensación. Pero si nos fijamos en el cuadro de la izquierda donde sale el tipo con traje y corbata, los servicios financieros, donde estaría inversiones, son el tercero más alto en lo que va de las compensaciones. Entonces esta alternativa sería falsa. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de esto? Que sería la 1, 2 y 3. Y la última. 12. La alta concentración de carreras como ingeniería comercial, ingeniería civil industrial, leyes y empresarios. 2 puntos. A. Aumenta la probabilidad de que estos formen los comités técnicos más importantes de cada una de las industrias donde operan las compañías. En verdad, todo depende del rubro. No es como que sea muy importante en la carrera. No sé si me voy a entender. La B. Disminuye la probabilidad de que tengan que encontrar asesores para asistirlos en los temas técnicos específicos de la industria y disminuir el flujo de caja libre de la firma. Ya, pensemos en una industria agrícola. Para asesorarse, probablemente tengan que contratar agrónomos, ¿o no? Entonces los agrónomos no están dentro de la lista que nos dieron acá. Entonces, esa también es falsa. La C. Aumenta el número de comités que pueden integrar cada uno de los directores. Esto genera economías de escala beneficiosas para la compañía. Muchas veces no depende de la carrera, depende de las capacidades que tenga el propio director de gestionar distintas empresas. Entonces, esa también es falsa. La D. Aumenta la probabilidad de que los trabajadores tengan representación en el directorio de la compañía
por ser especialistas técnicos de cada sector económico, generando un beneficio al considerar a todos los grupos de interés, stakeholders, y no solo a los accionistas, stockholders. Ya. No tiene nada que ver la representación como de los trabajadores en el directorio con las distintas carreras que tienen. Vuelvo a decir, esto va en la capacidad del director en relacionarse con los trabajos con los trabajadores, perdón, y la capacidad que tenga de representarla. Entonces, no sería ninguna, por lo tanto, la correcta es la E, ninguna de las anteriores. Y eso. ¿Alguna duda? Para el TEC de la próxima semana, repasen de todo un poco. Normalmente, el profe para el TEC incluye un poco de ejercicio y un poco de concepto. Así que, más que eso no le podemos soplar porque no sabemos en verdad cómo puede ser. Probablemente si el ejercicio, o sea, el flujo El efectivo, flujo efectivo. es muy probable. Va a ser en este horario. No lo tenemos claro, pero esperamos ¿Le acomoda a usted este horario? Partiendo por eso. Sí, ¿no? Igual mejor que temprano. O sea, este horario igual más cómodo. Igual dura menos los textos, o sea, no va a durar 2 horas. Sí, duran como un módulo normalmente. Sí. Una ¿La hora, alternativa? más o menos. No sabemos. Los cónsulos, los textos sí son en grupos, como que acá en Zoom, como que se pueden hacer grupos. Sí, Entonces ustedes van trabajando con su grupo online y nosotros nos vamos paseando así como por cada grupo, ¿cachai? Así, para resolver las dudas. así que eso, pues estudien. Si tienen dudas, nos escriben paseando. Nos escriben a nuestro mail. Hans, ¿cuál es tu mail? H. Fritz. H. Bueno, lo escribo acá mejor. Ahora escríbelo, yo escribo el mío. Entonces, éxito en el estudio. ¿Van a subir la grabación? Sí, lo voy a subir lo antes posible, pero yo creo que va a estar pesadito. Sí. Gracias. De nada.